Uno de los mayores retos que enfrentan los emprendedores y empresarios es lograr ventas exitosas tanto en sus emprendimientos como en sus empresas. En este episodio del programa de emprendimiento y sostenibilidad de PES, la iniciativa de ADRA Colombia para cada uno de los emprendedores y empresarios, tanto adventistas como no adventistas, está comenzando y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por seguirnos y por consumir este contenido. Recuerde compartirlo con quien usted sabe que está emprendiendo, tiene una idea de emprendimiento o es empresario. Me acompaña en este episodio Wilson Garzón. Él es consejero gerencial en estilogerencial.com. Y con él vamos a estar hablando acerca de todo lo que no se conoce sobre las ventas exitosas. Wilson, bienvenido. Carlos, muchas gracias. Un placer acompañarlos y espero poder aportarle a los emprendedores y empresarios de nuestro país. Bien, empecemos hablando cuándo una venta se considera exitosa y cuándo no. Se considera exitosa cuando tiene dos requisitos. 1, generó valor para el cliente y 2, generó valor para nosotros. Si esas dos cosas se cumplen, la venta fue exitosa. ¿Cuál es el mayor mito de las ventas exitosas que la mayoría de gente desconoce? Bueno, lo principal es que en nuestro país, que es un país muy comercializador, nosotros producimos muy poco. Generalmente nuestras organizaciones o son de servicios o son de intermediarios. Pensamos que la venta está en la habilidad del vendedor para vender. Y resulta que eso solamente representa entre un 5 y un 10% del éxito de la venta. A mí me contratan mucho para cierres de ventas. Eso es un talento que se debe tener. Trabajamos con la parábola de los talentos. Se debe desarrollar, todo se entrena y yo los entreno muy bien para cierres de ventas. Pero generalmente el cierre de ventas en la habilidad del vendedor no es lo que garantiza el éxito, sino lo que hay detrás. Si no hay una buena estrategia, que tiene muchos componentes, si quieres hablamos de ellos, para lograr esa venta, el vendedor puede ser el mejor vendedor del país y no va a concretar. O sea que la venta exitosa no depende de la persona. Sí juega un papel, pero es un papel minoritario, entre el 5 y el 10% de alcanzar ese logro. El otro resto depende es de la habilidad del emprendedor o del empresario. ¿Y cómo se puede adquirir esa habilidad y qué estrategias utilizar entonces para mejorar los índices de ventas exitosas en el emprendimiento o en la empresa? Mira, esencialmente es un trabajo de estrategia. Es un error cuando nosotros hablamos del concepto de estrategia de ventas. Eso no existe. No existe. ¿Qué existe? Es la estrategia comercial. Estrategia comercial. La venta es una operación y como operación entonces son tácticas de venta y están dentro de un ecosistema de acciones que se tienen que tomar para que el cliente compre, porque eso es lo otro. Nosotros pensamos que vendemos, jamás, nosotros nunca vendemos así tengamos el título de vendedores. Yo con mucho honor llevo el título de vendedor. Pero nosotros no vendemos, la gente compra. Y hay un océano de diferencia entre las dos cosas. Podríamos mencionar, por favor, para aclararlo. Por ejemplo, usted se va a comprar un pantalón. Usted no sale a la calle pensando, qué rico que me vendan. No. Es cierto. Usted va pensando, me quiero comprar un pantalón porque me quiero ver bien. Y usted sale y lo compra. No es porque una persona le produzca a usted, entre comillas, porque eso tampoco existe, la necesidad de comprar el pantalón. Y ese es un mito muy marcado en el ámbito de las ventas, generar la necesidad en la persona a quien usted le quiere vender. Empezando porque las necesidades son básicas, hay que conocer mucho de Maslow, de McNiff, para entender que las necesidades ya están en los sujetos. Nosotros, pero no es el vendedor, sino la empresa, lo que hacemos es construir el deseo que lleva a la elección. El efecto del mercadeo es que nos escojan sobre la competencia. Esa elección es la que nosotros generamos en la mente del sujeto. Eso se llama comunicación persuasiva, pero no es manipulación tampoco. Es simplemente mostrarle algo deseable para que la persona, cuando desee tener un elemento o suplir una necesidad o tener una emoción, piense en nosotros. Y ahí es donde está el secreto de la venta exitosa.
La reputación, el prestigio, el posicionamiento de marca toca la puerta por el vendedor o hace que la persona entre al almacén. El vendedor sí juega un papel, pero como le digo, solamente el 10% o el 5%, y es concretar. Por eso también es inadecuado utilizar el concepto de cierres de ventas, porque cuando usted cierra, usted apaga. No, Sí. nosotros en la venta consultiva, por ejemplo, aperturamos negocios y en la venta al consumidor final concretamos. Concretamos. No, Nunca se cierra. Nunca se cierra, porque el ideal es que el cliente siempre se quede con nosotros, pero si nosotros le cerramos al cliente, el cliente no va a volver. Significa que ya habríamos satisfecho su necesidad, se va y no regresa más. Y la idea es generar, suplir ese deseo que generamos en el cliente, pero que siga viniendo a nosotros. El mercadeo de hoy en día consiste en crear comunidades. Crear comunidades. Comunidades de interés que estén alrededor de la propuesta de valor y del propósito de la empresa. Cuando yo creo esa comunidad, pensando en mi capacidad instalada, porque eso tiene un número, eso tiene una métrica, entonces tengo cómo mantener un ritmo de ventas diario. Por ejemplo, solamente soy capaz de producir 10 unidades diarias. ¿Yo para qué necesito 1000 clientes si no soy capaz de atenderlos? Entonces creo una comunidad que sea reiterativa, que sea repetitiva y que yo pueda colocar mis 10 unidades diarias. Y eso debe ir relacionado con la oferta-demanda, con mi capacidad de oferta, de acuerdo a la demanda que haya, o cómo funcionaría. Dos conceptos que manejamos nosotros en estilogerencial.com son vendibilidad y comprabilidad. Comprabilidad es la suma del deseo más la capacidad del cliente para comprar el producto. Y la suma del deseo más la capacidad del cliente para comprar. Sí, eso se llama comprabilidad. Y vendibilidad es mi capacidad empresarial para ponerle el producto al cliente en la mano. Entonces, son dos conceptos diferentes y ambos hay que trabajarlos de manera profunda. ¿Cómo lograría un emprendedor o un empresario que nos está siguiendo en este programa de emprendimiento y sostenibilidad hacer esa amalgamación entre estos dos conceptos que acabas de mencionar? Son hermanos gemelos y siempre tienen que ir de la mano. Últimamente, a partir del marketing digital se ha venido hablando de un concepto que es correcto, que se llama el buyer persona. Sí. El conocer la personalidad. Pero resulta que se quedan en un formato y eso tiene más de fondo. Nosotros trabajamos con psicología humanista, trabajamos con antropología del consumo para entender cómo vive ese cliente, cómo piensa, cómo siente, qué es lo que le gusta y qué cosas se convierten en sus rituales de vida. Si usted tiene un producto o servicio que se vuelve parte del ritual de vida de una persona, ganó. Ya, ahí. Pero eso no se hace de buenas a primeras. Hay que tener conocimiento. Totalmente. Wilson, en su experiencia dentro de lo que realizan en estilogerencial.com, ¿cuál es el factor más subestimado que marca la diferencia entre una venta común y una venta verdaderamente exitosa? La retención del cliente. La retención. Sí, porque es que usted tiene un puesto de empanadas. Sí. Y usted llega a una persona y le compra una empanada y listo, salió y se fue. Pero si usted es capaz de hacer que esa persona regrese, eso le aporta la continuidad del negocio. Entonces, ese momento de atención, que no es lo que hace la persona al frente del cliente, sino que hay toda una estrategia detrás, es absolutamente clave. Cuando ese cliente se queda con nosotros, se enamora de nuestra marca, de nuestro producto o servicio, ya nuestra empresa tiene un grado de certeza de que va a durar en el tiempo. Y eso la mayoría no piensan. La mayoría piensan es venda a presión, salga, venda como sea. No, eso no funciona. Porque lo que necesitamos es que los clientes siempre estén regresando y que lo hagan por su propio deseo. Y ahí nos introducimos en un concepto que en el mundo digital se llama fidelización. Y la fidelización, yo he atendido gerentes de compañías, microempresas, incluso emprendimientos, que dicen, no, la fidelización no existe. No, eso no es cierto. Sí existe. Por supuesto, usted es fiel a Dios, o sea que usted puede ser fiel. Lo que sucede es que la gente no es fiel ni al mal servicio ni a los malos productos y no es fiel a lo que no les soluciona sus problemáticas de vida. Entonces, si usted es capaz de convertir, como lo dije ahora, su marca, producto o servicio en parte del ritual de la vida de la gente, la comprende perfectamente,
le entrega soluciones, le entrega emociones, tiene un concepto de marca, un propósito, una propuesta de valor y un entendimiento profundo de ese cliente, se produce un efecto de enamoramiento entre el cliente y la empresa, y a eso le llamamos fidelidad. No es perpetua, se llama lifetime value, es el tiempo de vida que el cliente se va a quedar con nosotros. El promedio de una estrategia exitosa son 5 años. 5 años. Que un cliente se queda con uno, porque de todas maneras la rutina llega a cansar. Lo que usted puede hacer es estar renovando estrategias y eso hace que el cliente siempre vaya a querer estar. Y de ahí la importancia entonces de estar innovando los productos y los servicios que se ofrecen en un emprendimiento, en una empresa. Cuando usted arranca con un portafolio, sí, ya de una vez tiene que estar pensando cómo los va a mejorar, cómo los va a reemplazar, desde el inicio. Y eso para no quedarse estancado o rezagado y con tendencia a desaparecer. Y porque el mercado es absolutamente cambiante y los clientes cambian de opinión de un momento a otro. Entonces, si yo no estoy al día con las nuevas tecnologías, con los nuevos deseos, con las nuevas generaciones que piensan y consumen de una manera diferente, mi negocio corre el riesgo de desaparecer. Totalmente. Entonces empezamos a desmitificar algunos pensamientos e ideas sobre las ventas exitosas y prácticamente estamos como que reconceptualizando otros conceptos e ideas y creencias que habían también en este mundo de las ventas. Gracias por esto, Wilson. Y al principio precisamente hablábamos acerca de una de las creencias comunes es que como vendedores debemos crear la necesidad en el cliente. Ya Wilson nos ha dicho, no se crea la necesidad, se crea es un deseo. En este tema de crear el deseo, ¿cómo juegan, cómo influyen las emociones y la psicología del comprador en el éxito de una venta? Además, ¿cómo pueden los vendedores, Wilson, utilizar ese conocimiento a su favor? Bueno, hay 3 elementos ahí fundamentales. Ya les mencioné 2, que son la psicología humanista, la antropología del consumo, conocerlo perfectamente. ¿Juega un papel importante, el psicoanálisis? Luego viene la neurolingüística. Ok. La neurolingüística ya es más como un resultado, es parte de operación. Y para el vendedor es absolutamente clave aprender a utilizar un lenguaje neurolingüístico. Ya ahí sí, es el vendedor cara a cara con el cliente que solo con mirarlo, un tema que nosotros desarrollamos en estilogerencial.com, que es la psicosemiología comercial, solo con mirarlo ya uno se da cuenta de la personalidad de ese cliente, conversando con él se da cuenta de su cultura, la estructura de deseos y todo lo que tiene que ver con el marketing biológico, ese tema hormonal que ayuda a que se conecte el cerebro del cliente con nuestra oferta. Entonces el vendedor ahí sí tiene que aprender mucho en neurolingüística para hacer esa conexión y se hace en 15 segundos con el cliente, pero eso es un entrenamiento. Usted se demora 1 año entrenándose en eso para hacer una operación de 15 segundos, es como los olímpicos. Todo esto es una ciencia. ¿Y dónde alguien de pronto se interesa por esto que usted está hablando y yo quiero entrenarme porque yo quiero tener ventas exitosas? ¿Cómo pueden hacer ellos? Pues valga la pregunta. Nosotros tenemos los cursos en estilogerencial.com. Bueno, entonces valga la cuña ahí para estilogerencial.com. Pero esencialmente te voy a decir 2 cosas. Sí. Número 1. Nuestros entrenamientos cambian la vida de las personas porque no solamente les sirve para las ventas, les sirve para su vida cotidiana, para entender al otro. Y eso en términos de comunicación asertiva se vuelve 1A. Entonces las personas empiezan a tener otra manera de vivir. Es una transformación que nosotros hacemos no con los vendedores, con las personas. La otra cosa es que incrementa sus resultados. Entonces, cuando aprenden a entender al otro, son capaces de satisfacer, de complacer las necesidades de ese cliente y lo enganchan y obviamente sus resultados comerciales mejoran. Esas son promesas que nosotros hacemos que no son tan fáciles de cumplir, pero que Estilo Gerencial se ha comprometido a que realmente las personas sí se transformen con nuestros procesos formativos. Y en muchos casos se crean discursos o prospectos para poder llegar a un feliz término en una venta. Imagínense que tuve una discusión, yo pertenezco a la mesa sectorial de mercadeo y pertenezco a la mesa sectorial de dirección y gerencia. Sí. Sobre el concepto de prospecto. Sí, señor. Porque hay 2 términos
El verbo es prospectar, Sí. pero eso tiene dos sustantivos, la prospección y la prospectación. Prospección es planeación estratégica y prospectación es calibrar un cliente para saber si es nuestro cliente. Pero la mayoría de la gente se confunde y dice prospección. No, es prospectación. Prospectación. Es la palabra técnica para ventas. Porque la otra es de planeación estratégica. Okay. Y está más interno. Y es a otro nivel. Sí. La prospectiva es aprender a mirar el futuro para luego construirlo. Nosotros lo que hacemos es prospectar. Y prospectar es aprender a leer a los clientes. ¿Podríamos, Wilson, entregar de pronto, no todo, pero sí algunas herramientas de cómo lograr esto? Algo que le sirva al emprendedor, al empresario que nos está viendo. Un elemento de la psicosemiología comercial. Mire a la otra persona y hay dos tipos de reacciones. Una se llama compresión, de comprimir, y la otra se llama expansión. La emocionalidad de las personas se va mostrando, se va evidenciando con compresión o expansión. Si son emociones positivas, se expande; si son emociones negativas, se comprime. Entonces usted lo está viendo, está hablando y empieza a ver su microcomunicación y simplemente saber si se comprime o se expande. Si se comprime, no está conectando. Si se expande, entonces le está gustando lo que usted está diciendo. Bien. A veces Wilson, esto se confunde mucho y nos lleva precisamente al fracaso. ¿Cómo nosotros podemos implementar lo que acabas de mencionar, pero de una manera exitosa? Siempre arranque desde el cliente. Eso se llama clientecentrismo, centrado en el cliente. Eso es centrado en el cliente y no en mi deseo de vender. No, y no mi deseo de vender. Ok. Porque es que ahí es donde nosotros nos equivocamos. Y he escuchado, porque he ido a hacer consultoría en compañías que me dicen, no, nosotros estamos centrados en el cliente. Y va uno a ver las políticas y son políticas de control y no están centradas en el cliente. Okay. No, todo centrado en el cliente, en cómo le resuelvo sus problemas y complazco sus deseos, sus emociones. Y si yo hago eso con una buena comunicación de marca y una buena logística comercial, he ganado más del 50% de las posibilidades de éxito con mi negocio. Totalmente. Es Wilson Garzón, consejero gerencial en estilogerencial.com, hablando en este episodio del programa de emprendimiento y sostenibilidad sobre lo que no se conoce de las ventas exitosas. Estamos desmitificando algunos conceptos, repensando otros más y por supuesto hasta ahora me ha encantado esta charla, seguramente ustedes también, porque les va a ayudar a potencializar sus ventas en sus emprendimientos y en sus empresas. Wilson, a veces se habla que para poder ser un vendedor exitoso, tener una técnica de venta exitosa, debemos nosotros entrar como de una manera muy amable. Se dice ganarse la confianza del cliente, tratar de empatizar con ellos. Pero ¿cómo podemos nosotros ser auténticos y empáticos en el momento de ir a vender algo, sea un producto o un servicio con el cliente, sin caer de pronto en ¿cómo lo llamo?, en una máscara? Porque de pronto no soy así, pero porque mi interés de vender trato de ser así. ¿Cómo lograr mezclar la empatía y nuestras emociones al momento de acercarnos a un cliente? Solamente con un entrenamiento. El entrenamiento es absolutamente vital, porque usted no tiene por qué ocultar su auténtica identidad. Eso no es necesario. Pero la decisión de cómo la comunica es suya. Y la manera como la comunica es suya. El tema de la empatía, pienso que es un tema que está sobrevaluado, porque nosotros tratamos de ser encantadores. No, un momentico. Así no se genera confianza. Hace años hablábamos del vendedor entrón, del vendedor charlador, que hablaba más que el Papa. No, nada de eso. Nosotros generamos confianza con soluciones, siendo técnicos y teniendo la regla: a nadie le gusta que le vendan, pero a todos nos gusta comprar. Entonces yo no voy a vender, voy a asesorar que compre. Esas son dos diferencias grandes. Más que vendedor, ser un asesor de ventas. De compras. De compras. Sí. Ok, bien. Ahí para que redefinamos. Más que vendedor, ser un asesor de compras.
Y cuando el mercadeo está bien hecho, el cliente está bien perfilado, el segmento está bien manejado, sabemos realmente lo que el cliente tiene en la cabeza, entonces no es difícil que nosotros con nuestra propia autenticidad nos conectemos con lo que el cliente tiene en la cabeza. Pero el problema es que nosotros solo pensamos en ventas y se nos olvida que hay otra parte detrás que se llama mercadeo. Si usted no tiene las dos cosas, el negocio no funciona. Y el mercadeo es entender lo que el cliente tiene en la cabeza. Si sabemos hacer eso, seguramente no va a haber problemas de conexión. ¿Cuándo no se conecta? Cuando el segmento está mal definido. Entonces yo llego con mi propuesta de valor, con el que soy yo, con mi autenticidad, y el perfil está mal diseñado, no conecta, nunca va a conectar. Totalmente. ¿Cómo puedo yo construir perfiles que conecten con lo que yo soy, con lo que es mi marca? Miren, primero entienda al cliente, entienda su necesidad, qué hay en esa estructura cultural, en esa estructura psicológica y en esa estructura biológica de ese cliente. Resuelva el problema que el cliente tiene o proporciónele la emoción que él quiere tener. Cuando yo ya tengo esos elementos, ya puedo literalmente acercarme a ese cliente. Eso es una lucha literal, porque el 90, casi el 100% de los empresarios solo piensan en el resultado financiero, pero resulta que es que la venta como tal, su existencia se justifica cuando el dinero entra a la organización. Significa que venta es un asiento financiero y aparece en los estados financieros, ventas. Pero todo el proceso es un proceso de servicio, es un proceso de comunicación, es un proceso de estrategia. La venta es un resultado final, pero si yo solamente pienso en el resultado final y no hago de manera científica el proceso. Y entonces aquí usted me lleva a pensar a lo que se conoce, digamos, en todo este tema del mercadeo, el estudio de mercado. Sí o sí, quienes ya son empresarios y llevan más años en esto de empresarismo y de emprendimiento, pues tendrán más experiencia en el tema. Quienes están comenzando, tal vez todavía desconozcan cómo hacer un buen estudio de mercado para conocer al cliente, para conocer cómo construir mi marca y todo ese tema. ¿Qué podemos decirles a ellos? Bueno, hay diferentes niveles. Hablar de un estudio es hablar de una cosa muy seria. Sí. Está el sondeo, la investigación y el estudio. Resulta que el sondeo, que es lo más simple, a veces ni siquiera está al alcance del emprendedor, porque todo esto cuesta y lleva tiempo. Mi principal recomendación es que el emprendedor, el empresario, se entrene a sí mismo y entrene su capacidad de entender y pensar primero. Cuando usted lo hace, ya las otras herramientas, sondeo, investigación o estudios de mercado, ya se vuelven más útiles cuando las pueda utilizar. Pero si usted se entrena en psicología humanista, antropología del consumo, biología, mercado biológico, psicobiología, si usted se entrena, usted ya ha dado un paso gigantesco en el comercio. A mí me encantaría que todos los microempresarios, todos los emprendedores hicieran investigaciones de mercado, pero eso no es realista. Entonces, como no está en primera instancia en el alcance de hacerlo, entonces por lo menos entrénese, entienda qué es lo que está haciendo como negocio. Esa parte del mercadeo es vital. Sí. Si usted solamente piensa en vender, ya murió. Eso es un negocio que le dura 1 mes, 2 meses, 3 meses, y a los 3 meses ya no aguanta por los costos y se desapareció. Entonces no, entrénese realmente. Esto tiene una rigurosidad científica empresarial y hay que saberla. Y ya saben que si quieren entrenarse, se les despertó ese deseo de entrenamiento, pues en estilogerencial.com pueden tener un muy buen aliado para esto, ¿cierto que sí? Por supuesto, tenemos las puertas abiertas, pueden entrar en nuestra web, ahí están los formularios de contacto, me pueden buscar. Yo llevo ya con la empresa 15 años haciendo entrenamiento personalizado de gerentes, no somos masivos, nosotros somos personalizados, entonces eso nos ayuda a comprender muy bien cada gerente y a sacar sus empresas adelante. Generalmente firmamos un contrato de confidencialidad. Sí. Entonces no contamos quiénes son nuestros clientes. Claro. Pero le puedo decir que hemos desarrollado
desde estrategias comerciales integrales, completas, y hemos sacado empresas desde un emprendimiento a ser una startup de nivel internacional. Genial. Y eso ya es pensar en palabras mayores, pero esos son ya temas más de emprendimiento. Para que ustedes se motiven entonces y busquen ese entrenamiento que se requiere, porque a veces las cosas no suceden por arte de magia, o podría decir, siempre las cosas no suceden por arte de magia. Hay que generar estrategias, hay que buscar acciones y hay, por supuesto, que buscar también aliados y cómo formarnos, cómo educarnos. Quiero hacerle una pregunta a Wilson ya al cierre de este programa de emprendimiento y sostenibilidad, y es, ¿puedes compartir, por favor, algún ejemplo de una estrategia de venta que parezca contraintuitiva, pero que a la vez haya demostrado ser extremadamente de valor? Le puedo contar una antigua. Sí. Yo manejé el mercadeo de la central mayorista de Antioquia, cuando la gente pensaba que allá solamente era mayorista. Eso fue a principios de siglo. Sí. Con una frase de un comerciante, la frase fue de un comerciante y el liderazgo pues, de mi jefe en ese entonces, que era Estrella Muñoz. Nos metimos en una campaña que se llamaba La Mayorista Orgullosamente Paisa. El contexto era que estaba entrando Carrefour, sí, y estaba en pelea con el Éxito. Yo lancé una primera campaña que era La Mayorista, el gran hipermercado, los precios más bajos. Y el Éxito sacó, si son precios bajos, son precios de Éxito. Y me mató mi campaña. Y entonces yo empecé a analizar, bueno, no soy yo tengo que competir en el mercado. Sí. Y entonces nos pareció que la frase de este comerciante, que éramos orgullosamente paisas, en comparación con Carrefour y el Éxito, que ya empezaba a tener acciones de casino, nosotros sí somos paisas. Y entonces empezamos a meternos con casi cero presupuesto. Lo contraintuitivo es que uno siempre piensa que necesita mucha plata para lanzar una campaña. No, necesita es mucha estrategia. Y todavía hoy hay gente que se acuerda de la campaña La Mayorista Orgullosamente Paisa, y han pasado 20 años. Sí, señor. Entonces, por el éxito generó mucha recordación, que es algo que también se requiere mucho al momento de emprender o formar empresa. Acuérdese que la reputación toca la puerta por el vendedor. Si la reputación llega primero, el vendedor no tiene que llegar a ofertar el producto, sino que cuando el vendedor llega, el cliente le dice, usted es el de tal. Entonces, sí, la venta ya está al 50% hecha. La estrategia ayuda a otro 40% y la habilidad del vendedor de concretar esa venta es el 10%. Bien, Wilson, resumiendo este contenido, ¿qué es lo que no se conoce y lo que se debe conocer acerca de las ventas exitosas? Número 1, el éxito de la venta no depende de una persona, no depende del vendedor. Tiene que tener una estrategia detrás. Número 2, hay que conocer al cliente de fondo, conocerlo muy bien. Y número 3, todo en esta vida se entrena. Y ahora que hablaste de la magia, yo sí creo en la magia. Sí, sí existe. Porque creo en Dios y Dios sí, es mágico. Obviamente hay muchas interpretaciones de la magia. Yo creo en los talentos. Por eso te mencioné la parábola de los talentos. De acuerdo. Y nosotros tenemos que aprender a potencializar nuestros talentos. El emprendimiento es un talento. El llevar negocios es un talento. No lo escondan porque eso lo castiga Dios. No, trabajemos, porque es que Dios te ayuda, pero ayúdate que yo te ayudaré. Sí, dice ¿cierto? Bien el dicho popular. Sí, entonces, no. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Fe en Dios, pero también rigurosidad científica empresarial. Y esas dos cosas se convierten en magia. Y ahí es donde viene a surtir efecto aquello que dice la escritora cristiana Elena de White: es el esfuerzo humano sumado al poder divino lo que garantiza el éxito. Esto tiene mucho componente de fe. Sí, señor. Entonces, no, fe y trabajo. Fe y trabajo, trabajo y fe. Es Wilson Garzón, consejero gerencial en estilogerencial.com. Wilson, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a ti, Carlos. A ustedes también, estimados seguidores de este programa de emprendimiento y sostenibilidad, muchas gracias por habernos acompañado. Seguramente lo tratado hoy va a aterrizar mucho sus empresas, va a aterrizar mucho sus emprendimientos y va a redireccionar
las ventas y los métodos de venta que ustedes están empleando. Recuerden, más que vender, se necesita es hacer amigos y construir relaciones para suplir deseos en estas personas. Muchas gracias, nos encontramos en una próxima ocasión.